Que el buen Dios se agrade de ti en este tiempo, te conceda todas las peticiones, los deseos de tu corazón, enderece tus sendas, tus caminos, y te permita contemplar su luz, vivir bajo su nube de gloria y disfrutar permanentemente de su presencia. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3. La palabra de Dios dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana maravillosa. Bueno, mis amados, nos encontramos frente a una palabra muy llamativa, y lo primero que tenemos que mirar es que eh, Pedro y Juan eran hombres de oración. Sí, iban a la oración normal de todo judío. Y en este caso, en la tarde, la hora novena era las 3 de la tarde. Iban a hacer esta oración como verdaderos creyentes. ¿Sabe? Los primeros cristianos eran judíos. Así que al comienzo ellos no se alejaron totalmente del templo. Todo lo contrario. Ellos iban a las sinagogas, iban al templo a escuchar la palabra de Dios. Pero con el tiempo les tocó alejarse, fueron obligados a alejarse. Bueno, es casi la misma historia de Martín Lutero, de Juan Calvino, de Wycliffe, de Zwingli, de Jerónimo, de Juan Hus, que siendo sacerdotes, obispos, capellanes de la Iglesia Católica, lo único que querían era reformar la Iglesia, no querían apartarse. Pero viendo los impedimentos, las murallas que habían para las reformas y las persecuciones en contra de ellos, de quererlos asesinar, algunos, por ejemplo, Juan Hus fue quemado en la hoguera. Sí, a muchos les tocó alejarse y, como quien dice, montar toda la parte. Así pasó con la primera comunidad cristiana. Ellos eran judíos cristianos, así que practicaban el judaísmo, pero desde la perspectiva de las enseñanzas de Jesús. Pero llegó un momento en el que ya no pudieron estar juntos porque los expulsaban, los echaban. Bueno, ellos aprovechaban estos espacios para hablar de Jesús, para hablar de la resurrección, para mostrarle a la gente al Cristo. Así que en este comienzo, Pedro y Juan van como cualquier judío al templo y pasan por una de las puertas principales. ¿Sí? La puerta de la Hermosa. Iban a orar. Y había un cojo que era lisiado, parapléjico de nacimiento. Sí. Y este hombre todos los días lo colocaban en la puerta a mendigar. En la puerta donde había más tránsito de personal. Allí lo colocaban a mendigar. Y este hombre le pide limosna a Pedro y le pide limosna a Juan. Les rogaba, dice.
por una limosna. ¿Sabe? La Biblia dice, joven fui y he envejecido. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Óigalo bien, vemos aquí a un hombre que tenía una condición física limitante y era mendigo por esa condición física. Hoy vemos mucha mendicidad, pero sabe, cuando tú llegas a Cristo, cuando realmente conoces a Jesús, Él no solamente te hace una nueva criatura, no solamente te convierte en una nueva mujer, un nuevo hombre, sino que quita los lazos de opresión, las cadenas de esclavitud, las quita de ti, el oprobio, la humillación la quita de ti. Un verdadero creyente, si realmente está caminando con Cristo, no es mendigo. Bueno, hay casos donde Jesús nos llama a ser libres, pero hay quienes prefieren ser esclavos. Hay quienes prefieren, Jesús nos llama a apartarnos de la mendicidad, Jesús levanta nuestras cabezas, pero hay quienes prefieren quedar con la cabeza gacha, hay quienes prefieren seguir arrastrándose, hay quienes prefieren seguir mendigando. Y esto no habla bien de su fe, todo lo contrario. Y por allá alguien mugirá y dirá, pastor, pero ¿yo qué hago? ¿Has tenido oportunidades? Estoy seguro. ¿Sabes por qué Pedro y Juan le responden a este hombre de manera diferente a las aspiraciones de él? Porque este hombre venía clamándole al Señor por una sanidad. Pero hay quienes prefieren mendigar a ser sanados. Hay quienes prefieren estar en la opresión a ser libres. Hay quienes prefieren estar en la humillación a ser exaltados. Esa es la diferencia entre este cojo de nacimiento y los mendigos de hoy en día, que abusan aún de los niños, los utilizan para tocar la sensibilidad de los corazones de la gente y aprovecharse de ellos para ir al consumo de alcohol y de droga. No, aquí estamos hablando de alguien que tenía una necesidad sentida realmente. Alguien que no era mendigo, porque lo vio como una opción para no trabajar, para no hacer nada. Este era un mendigo porque había nacido con una condición y en ella se permanecía. Tenía realmente la necesidad de mendigar. Y este hombre de vivo corazón, de sincero corazón, le había clamado al Señor que lo sanara. Tal vez se había agotado, ya tal vez ya no quería clamarle más al Señor, tal vez ya había dejado de clamar al Señor por esto y se había resignado a ser un mendigo. Pero te quiero decir que cuando tú clamas a Dios, cuando le oras al Señor, cuando le imploras a Dios, tarde o temprano, tu respuesta llegará. Así de sencillo. Tarde o temprano tu respuesta llegará. Sí, mis amados, aquí está este hombre pidiendo limosna. A Pedro y a Juan. Sí, y ellos, sabiendo lo que Dios quería hacer en él, en este varón le dice, míranos a los ojos. Mírame a los ojos. Míranos. Y este hombre los miró fijamente esperando de ellos recibir esa limosna. Pero ¿por qué le pide que mire a los ojos? Porque en los ojos de los siervos de Dios se puede ver salvación, gloria o simplemente tormento o condenación. Sí, eso es lo que se puede ver en los ojos de Dios dependiendo de quién nos mire. Por eso hay quienes nos miran con odio y nos rechazan.
Porque lo que hay en nosotros, en nuestros ojos para ellos, lo que ellos logran percibir de nosotros es su propia condenación. No que nosotros los estemos condenando, es que es lo que ellos ven y esto les molesta, esto les incomoda, esto les fastidia. Pero aquellos que nos miran con agrado, con compasión, con humildad y sencillez de corazón, logran percibir a través de nuestros ojos el don de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, la salvación de Dios para con ellos. Sí, mis amados, este hombre miró a los ojos y yo me lo imagino mirando los ojos a Pedro y a Juan y en su rostro dibujándose una, una camuflada sonrisa en medio de la tristeza, viendo lo que Dios tenía para él. Él no sabía que recibiría sanidad. Él sabía que creía que recibiría algo grande, alguna buena tajada, alguna gran limosna nunca antes recibida. Pero Dios no tiene limosna para su pueblo. Dios no tiene limosna para los que claman. Dios no tiene limosna para los que lo buscan. Dios no tiene limosna para aquellos que oran, buscando su favor, buscando su presencia. Dios lo que tiene es una palabra de poder, una palabra de autoridad, una palabra de exaltación, una palabra de libertad, una palabra de bendición para tu vida. Y yo no sé si estás captando la idea en esta mañana. Sí, el hombre miró los ojos de Pedro y de Juan. Y Pedro dijo, no tengo oro, no tengo plata ni oro. ¿Qué esperas recibir? Dios tiene algo más grande para ti. Hay quienes llegan buscando cosas materiales. No es lo que Dios quiere darte. Por eso la palabra en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás es pura añadidura. Y lo dijo Salomón, tus añadiduras, ¿sabes qué son? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo Salomón. Entonces quedamos con la búsqueda del reino. Por eso Pedro le contesta, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué es lo que Pedro tenía en su corazón? ¿Qué es lo que Juan tenía en su corazón? ¿Qué es lo que los siervos de Dios tienen en su corazón? El poder, el don de Dios. Y de eso participan, óigalo bien, de eso participan aquellos que han estado buscando sinceramente el favor de Dios en sus vidas. Y ahí está Pedro, dando de lo que hay en su corazón. Sí, de lo que está realmente lleno del don, del poder de Dios. Y le dice Pedro, en el nombre. Esto de en el nombre es en el poder de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Yo no sé cuántos años lleva estancado, estancada. Yo no sé cuál es tu condición, cuál es tu situación. Pero si realmente le has clamado al Señor, en el poder de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, hoy te digo, levántate. Levántate de ese estado, de esa condición, de ese estado de frustración, de ese estado de estancamiento, de esa vida de miseria. Levántate, levántate. Tienes que levantarte. Yo no sé qué te oprime, no sé qué te tenga estancado, no sé qué te tenga liado, liada, no sé qué te tenga atada o atado. Pero es hora de levantarte. En el nombre de Jesucristo, en el poder de Jesucristo de Nazaret, levántate y empieza a andar en la senda del Señor. Óyelo bien. Qué tremenda esta palabra para mi vida. Y dice que Pedro le tomó de la mano derecha y le levantó. Se le afirmaron los tobillos y los pies. Sí. Y este hombre empezó a saltar. Se puso en pie y anduvo. Y entró al templo a adorar. ¿Sabía? Él no entraba al templo. Él no podía adorar.
Era un hombre con defectos de nacimiento. No tenía el privilegio que los otros tenían. Tal vez su gran sueño no era mendigar. Tal vez su sueño era adorar. Tal vez su sueño era presentarse delante de Dios como uno más. ¿Sabes? Y este hombre entró al templo con gozo y con agrado porque nunca había entrado, no lo dejaban entrar. Él no podía entrar en el templo en esas condiciones. Nadie con defecto podría entrar en el templo. Y el sueño, el anhelo de este hombre era alabar y adorar a Dios en el templo. Solo le era permitido llegar a la puerta. De ahí no podía entrar, de ahí no podía seguir. Pero qué alegría, qué gozo, porque ahora todos en Cristo Jesús podemos entrar a adorar. Levántate y adora, brinca, salta, danza para el Señor y alábale porque Él vive, porque Él te ha hecho libre, porque Él ha transformado tu vida, porque te ha hecho una nueva criatura, porque ha quitado de tu vida aquello que te esclavizaba, aquello que te ataba, ha quitado tu miseria, ha quitado tu oprobio, ha quitado tu humillación. Él te ha exaltado. Óyelo bien, alábalo. Qué tremenda esta palabra. Y dice la palabra que le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna en el templo de la hermosa. Era el lisiado, el que no podía entrar en el templo. Ahora está en el templo. Mira el cambio de vida que hay en el nombre de Jesucristo. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. No ha cambiado y sus obras siguen vigentes. Él lo puede hacer contigo también. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.